toda época viene marcada por grandes acontecimientos. Nuestra era está marcada por tres acontecimientos básicos que han de constituir una enseñanza completa y total por todo cuanto durará esta era. Les ruego a ustedes que si algo no lo comprenden de inmediato, no lo rechacen, sino que traten de utilizarlo solo como una hipótesis para su meditación posterior. Lo que interesa es que ustedes y yo estemos bien armonizados mental y espiritualmente, a fin de que mis palabras hallen un eco en sus corazones. La primera de las grandes ideas contenidas en el acontecimiento que estoy tratando de presentar a ustedes es la comprensión de una mecánica oculta que dirige todo cuanto existe en la vida de la naturaleza. Sabemos muchas cosas, intelectualmente hemos introducido en la mente grandes conocimientos acerca de la naturaleza y de su obra. Pero, ¿qué sabemos de la mecánica oculta? ¿Qué sabemos de estas grandes fuerzas cósmicas que están operando en el seno de la humanidad y están siendo dirigidas de una manera inteligente y coordinada por aquellos que nosotros, esotéricamente hablando, llamamos los responsables del plan planetario? Si ustedes analizan el curso de la evolución, se darán cuenta inmediata de que esta es un movimiento incesante que no puede paralizarse jamás. Conocemos la historia más o menos completa del reino mineral. Pasamos a estudiar el reino vegetal. Conocemos muy de cerca el reino animal y somos nosotros el reino humano. Si aceptamos que existe una mecánica oculta que guía la evolución, ¿acaso no tendremos que suponer que existe otro reino? Este reino es parte del gran acontecimiento cósmico al cual hacía referencia. Me refiero a la causa oculta de la propia evolución. Esotéricamente hablando, a esta gran causa que modifica todas las estructuras y lleva adelante el plan planetario, le llamamos la gran fraternidad blanca. Ustedes habrán oído hablar del reino de Dios. Quizá el reino de Dios o el reino de los cielos, que está en la raíz mística de todas las estructuras religiosas del mundo, son siempre la comprobación de que existe un mundo de esperanza para el hombre, de que no todo será sufrimiento, el sufrimiento engendrado a través del tiempo, por la incomprensión del hombre hacia el hombre. Entonces, hablaremos algo acerca de esta gran fraternidad oculta que guía toda mecánica aquí en la vida del planeta. Se trata de una corporación de hombres que antes que nosotros pasaron por el reino humano y que actualmente tienen un poder espiritual tan inmensamente grande que nuestra mente es incapaz de comprenderla. Todo cuanto podamos decir acerca de la gran fraternidad sería solamente hurgar en oídos sordos si es que no tenemos la experiencia mística dentro del corazón de la existencia de esta gran fraternidad. Otra de las razones ocultas que guían el destino histórico de la raza
Otra de las modificaciones ocultas de todo sistema especulativo de valores más o menos trascendentes en la vida de la humanidad. Y toda formulación incesante de preguntas e interrogantes, siempre en pos de la verdad, se halla oculta en ese acontecimiento que llamamos la comprensión del mundo invisible, de aquello que nuestra visión normal es incapaz de percibir. ¿Qué hay más allá del velo de la materia? ¿Qué es realmente la substancia? ¿Qué es la esencia que guía la substancia? Este será uno de los acontecimientos principales, una vez sea revelado, para que el hombre, el ser humano, pueda realizar en sí la gran alquimia de transmutación y ha de producir un orden social nuevo, más armónico, más de acuerdo con la justicia del reino. Y al finalmente, el tercer gran acontecimiento que quisiera participar con ustedes y es el de la actitud creadora del hombre, de sus capacidades desconocidas de creación, de esta fuente inagotable de poder que todavía no ha sabido utilizar. Este acontecimiento marcará fundamentalmente la era, pues tendrá la misión de reunir en sí la fuerza viva de la gran fraternidad oculta y al propio tiempo será capaz de penetrar en el misterio de los éteres y poner en evidencia aquellas fuerzas tremendamente vívidas que constituyen la luz misma de la naturaleza. Siempre suelo presentar mis disertaciones de acuerdo con ciertos puntos definidos. Estos 3 puntos son básicos porque, una vez comprendidos, nos darán razón de un poder, de una vivencia que está ausente de nosotros, que somos nosotros mismos, y que términos como la verdad, el camino y la vida podemos aplicarlos íntegramente a nosotros mismos. El conocimiento del ser, la potencia infinita de su propia radiación, su creación incesante, de sus ambientes sociales, de su poder psíquico, creando situaciones armónicas o inarmónicas, no constituyen la obra del destino, sino que el destino es la obra del hombre. Así, durante todo este proceso, dentro del cual estamos asimilando la experiencia de las edades, podemos transmitir, quizá de una manera inteligente, aquel poder que renueva todas las cosas. Esta breve disertación es el preámbulo para una serie de preguntas que tendré el gusto de contestar. Sobre Krita Yoga. ¿Qué es Krita Yoga? ¿Krita? Yoga. Krita Yoga. Bueno, es una modificación de los yogas. Cuando examinamos esotéricamente los yogas, conocemos fundamentalmente los principales, las que constituyen la raíz del yoga. Un yoga está en función de una gran raza raíz. Por ejemplo, la raza Lemur evolucionó a través del yoga físico o Hatha Yoga. La raza Atlante evolucionó a través del Bhakti Yoga o el yoga de la sensibilidad. La raza Arya está evolucionando a través del Raja Yoga, constituyendo estos 3 yogas el yoga que corresponde a las 3 grandes razas humanas, a los 3 grandes reinos de la naturaleza y a los 3 cuerpos mediante los cuales se expresa el ser humano. En el centro de la evolución tenemos el Agni Yoga, el yoga del corazón, y más allá de esto existen 3 yogas más que están más allá de nuestra propia comprensión. Si he escrito precisamente acerca de Agni Yoga, puede ser Krita Yoga también, quizá, es porque se llama el centro místico de la evolución.
porque los Hatha Yogas se estilan una serie de subyogas, si puedo decirlo así, como de cada raza se estilan 7 subrazas y de cada rayo se estilan 7 subrayos. Por lo tanto, directamente esta pregunta no puede ser contestada sino en función de que es una modificación del Raja Yoga, con todas las implicaciones que el estudio de los yogas trae consigo. Hay que darse cuenta que desde el ángulo de vista esotérico, a cada raza, gran raza raíz, le corresponde un yoga definido, y que a cada subraza le corresponde un subyoga definido. Entonces, Krita Yoga puede ser definido como un subrayo de Raja Yoga. ¿Qué puede decirnos sobre Samadhi y Nirvana? Samadhi y Nirvana. Bueno, cuando el ser humano enfrenta su vida desde el ángulo de vista del quinto reino de la naturaleza, establece en su corazón un camino que le conduce mediante una línea de luz que ha construido con su propio esfuerzo a ciertas zonas de conciencia completamente desconocidas por la mayoría de seres humanos. Se trata de un camino de luz técnicamente definido como Antakarana o puente de arcoíris de la conciencia, que tiene la misión de establecer contacto entre el ser inferior y el yo superior de la propia conciencia del hombre. Pero cuando hablamos de Nirvana, cuando hablamos de Samadhi, hay que pensar en aquella rara cualidad que posee el ser perfecto, el ser que se ha liberado de toda posible estructura conceptual para penetrar en reinos desconocidos de la conciencia, en donde impera una paz inconcebible por nuestra mente, en donde existe una plenitud y un poder que nosotros no podemos concebir. Se trata, si puedo decirlo así, de un gran vacío dentro de la conciencia, el vacío lleno de plenitud que ha alcanzado aquel ser humano que se liberó completamente de toda posible estructura física, emocional o mental, que trascendió los límites o fronteras de aquello que llamamos mente, y más allá de la mente existe la posibilidad de Samadhi o de Nirvana. ¿Qué es la magia? ¿Y la magia sexual? La magia es creación. Cuando Dios pronuncia el hágase la luz o el aum, por el poder del sonido está creando unas modificaciones en los éteres que constituyen la expresión de su vida. Y entonces, en virtud de este poder, se están creando los átomos, las moléculas y todo aquel sentido que constituirá por acumulación o por sustanciación etérica toda posible forma en la vida de la naturaleza. Esto hace Dios crear a través de su magia, la magia de la creación. Ahora bien, ¿qué es la magia sexual? Es la magia que utiliza el hombre en su especie más inferior, en su estado más materialista, en su aspecto menos idóneo para captar las verdades a las cuales hago referencia. Sin darnos cuenta, todos aplicamos algo a esta magia sexual, porque todos tenemos un cuerpo denso que todavía no hemos podido liberar, hasta el punto que la magia sexual, que es la magia del sexo naturalmente, influencia la emoción, influencia la mente. ¿Y cómo podemos pensar si estamos sujetos a la magia sexual? Yo les hablaría a ustedes de la magia de la mente, de la magia del poder oculto, del quinto rayo en la vida de la naturaleza, cuando se está creando una forma en virtud de la voluntad del pensador. Pero la magia sexual utiliza para manifestarse el cuerpo etérico, tanto más denso
cuanto más potente sea esta magia. Y hay que guardarse de esta magia, porque sin darnos cuenta todos la estamos utilizando en algún momento de nuestra vida. Es un impedimento para un desarrollo espiritual el estar al lado o en compañía de otra persona que no participa de la misma. Es el gran problema humano. El hombre, me refiero siempre al ser humano, tiene la capacidad de decidir sus situaciones. En virtud de las propias leyes de la evolución, en la vida de la naturaleza, posee este tremendo empuje que lo lleva siempre hacia adelante. Pero utilizando el libre albedrío, es la capacidad que tiene de elegir libremente entre un grupo de situaciones, o entre un grupo de deseos, o entre un grupo de pensamientos, suele equivocarse. La elección de una situación siempre implica la equivocación o el acierto, pero estando compuestos de más materia material, hablándose un poco paradójicamente, nos es difícil establecer un discernimiento claro, una línea efectiva para dilucidar una situación de otra. Entonces, cuando nos hallamos al lado de una persona que no hemos sabido elegir, francamente tendremos siempre crisis y dificultades, a menos que en el fondo de esta desigualdad, de esta aparente separatividad, exista un poder de unificación que puede transformar aquel periodo de separatividad en un periodo de armonización. Pero naturalmente, cuando una persona tiene que sufrir los rigores de algo que no gusta, de algo que está contra sus tendencias, de algo que le impide coordinar perfectamente sus situaciones, es porque se ha equivocado y tendrá que ser muy inteligente para vivir en el seno de esta situación sin crear separatividad. El hombre que crea separatividad no puede aspirar al reino de Dios. Y todos estamos más o menos separados los unos de los otros. Siempre por razones de forma, por razones de opinión, por razones de temperamento, por razones de carácter. Entonces habrá que buscar un sistema que no esté dentro de esta dualidad o de este conflicto de elecciones, y surgirá inevitablemente un punto de confluencia mística que hará que progresivamente lleguemos a este centro de unificación mediante el cual se elimina toda especie de separatividad. ¿Cuál es su definición de karma y dharma? El karma es una palabra sánscrita que indica destino, o la expresión de aquella ley definida como de causa y efecto. En cuanto al dharma, implica aquella forma como nosotros manejamos el karma. Es el deber del ser humano de estar en el centro de su propio destino. El karma somos nosotros. Es el resultado de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestras actitudes, de nuestras palabras. A través del tiempo hemos creado incesantes nubes de pensamientos, de deseos, de actitudes y palabras. Y esto ha formado a nuestro alrededor un aura de tipo muy negativo que nos impide coordinar en lo presente. Entonces, karma, definición científica, es la incapacidad que tiene el hombre de coordinar perfectamente en el presente por efecto del bagaje que lleva encima del pasado. Entonces, ustedes preguntarán, ¿cuál es la solución? Bien, utilizando la ley del Dharma. ¿Qué significa el Dharma? Cumplir con su deber. También Dharma es una palabra sánscrita que indica muchas cosas, pero esencialmente es el poder que tiene el ser humano de elevarse por encima del destino.
creando nuevas situaciones. Es decir, que podríamos decir que el Dharma es el deber social del hombre. Con respecto a la sociedad que le rodea, el individuo deberá, ante todo, ver las cosas en su propia íntima dimensionalidad, sabiendo que es un resultado del pasado y que toda su conciencia ha sido edificada sobre suelos del pasado, sobre aquellas ideas, pensamientos, acciones imperfectas, deseos inconsumados y todo cuanto constituye una crisis en su corazón, está aquí, envolviéndonos con su nube opaca e impidiéndonos coordinar seriamente. Entonces, ¿cómo activar la ley del Dharma dentro del karma o del destino? Habrá que ser una persona muy atenta al devenir de los acontecimientos que están sucediendo dentro y fuera de sí mismo. Porque al estar atentos dejamos un vacío entre nosotros y el pasado. Y en el momento en que dejamos un vacío entre nosotros y el pasado, surge triunfante el presente. Un presente que no siempre sabemos afrontar con dignidad, equidad y justicia. ¿Puede decirnos, por favor, el significado del signo que está enfrente? Bien. Tendré que rogarles a ustedes, como he hecho anteriormente, que acepten mis palabras como una hipótesis de trabajo mental. Ante todo, ustedes verán un océano azul que significa el cosmos. Verán un círculo que es dorado, que significa la vida del Señor de nuestro universo. Dentro de este círculo que constituye la vida, la luz de aquel ser en cuyo ser vivimos, nos movemos y tenemos el ser, hay un triángulo de color amarillo. Este triángulo es el triángulo que tiene que ver con aquel triple acontecimiento al cual hacía mención al principio de mi disertación. La cúspide superior está ocupada por una entidad que esotéricamente llamamos el avatar de síntesis, un ser sobre el cual no podemos argumentar, pues está más allá del entendimiento del hombre. En otro vértice existe otra entidad que habita los planos superiores del plano astral, constituyendo la vida de un planeta astral que todavía ha sido desconocido, o es desconocido, que toma el nombre del espíritu de la paz. Y en el otro vértice tenemos otra fuerza que pertenece al propio planeta y está representado por el señor Buda, uno de los grandes intermediarios dentro de la gran fraternidad blanca. En el centro de este triángulo amarillo, compuesto por el avatar de síntesis, el espíritu de la paz y el señor Buda, se halla esta estrella mística de 5 puntas que representan la vida del hombre perfecto. En este caso, hace referencia al Cristo. Y los 5 vértices constituyen la unión del aún sagrado con el hombre, constituyendo la vida espiritual organizada históricamente, como sucedió en el caso de Palestina. Y en el centro de esta estrella de 5 puntas tenemos una cruz blanca que significa el karma de la humanidad, que Cristo ha siempre tomado sobre sus hombros para constituirse su instructor, y particularmente interesado también en los planes kármicos del Señor del Universo, cuyo karma, si podemos expresarlo así, está simbolizado por aquella cruz superior que atraviesa el Sol, constituyendo aquella línea de fuerza mediante la cual, con el tiempo, se constituyó este universo. ¿El levantar del cielo es el paraíso o en él se vive otra ilusión o deseo hasta su total consumación? Vaya despacio porque no me entero. Despacio. ¿El levantar del cielo es el paraíso o en él se vive otra ilusión o deseo
del Devachan es un estado de conciencia que el alma recoge o asimila o se introduce en él cuando ha desaparecido de la vida física, es decir, cuando el alma deja de su cuerpo en el momento de la muerte, debe atravesar unas regiones que constituyen estados de conciencia no siempre comprendidos. No solamente tenemos un cuerpo físico, tenemos también un cuerpo astral mediante el cual podemos desear, sentir y propagar los sentimientos. Y hay también un cuerpo mental mediante el cual nosotros podemos pensar. Entonces, no muere solamente un cuerpo físico. Se va desgregando por acción del tiempo, siguiendo un proceso de restitución de todas y cada una de las moléculas con las cuales la naturaleza le otorgó para manifestarse físicamente. Entonces, ¿qué sucede? Que tiene que pasar un tiempo dentro de los planos astral y mental que esotéricamente llamamos niveles de filtración. El alma, al ascender, deja todo cuanto constituyó en su vida un apego a la materia, sea la materia que sea, astral, mental o física. Y al ascender, llega un punto en que queda libre por completo. No digo que quede libre del karma, sino que circunstancialmente el karma ha quedado estabilizado en los niveles de filtración. Y entonces lo mejor que ha producido el ser humano en aquella concentración de energía que llamamos vida terrestre, se refugia íntegramente dentro de una zona de conciencia que es distinta en cada una de las personas o de los seres en virtud de su evolución que llamamos el Devachan. El Devachan es aquello que en el cristianismo se llama cielo. En el Devachan no existe lucha ni conflicto, solo existe la paz divina de las cualidades conquistadas. Ustedes pensarán que es un estado eterno. Solamente el alma se refugia para descansar del tormento de vivir. No podríamos renacer en nuestro presente estado sin tener este lugar vacío de karma en donde el alma se refugia para adquirir la fuerza, la plenitud, la paz que no le otorgó la vida física. Y cuando viene el ciclo de retorno, entonces el alma surge del Devachan, se va apropiando progresivamente de aquello que había dejado en los niveles de filtración y va adquiriendo un cuerpo mental nuevo, un cuerpo emocional nuevo y después un cuerpo físico. Tal es el ruedo cíclico que va de la muerte al Devachan y del Devachan al nacimiento. ¿Por qué en la jerarquía hay mayoría de hombres y por qué los 7 maestros de los 7 rayos son todos hombres? Son coincidencias del tipo muy oculto. Pues no podemos decir que en la fraternidad blanca no existan entidades de carácter femenino. Y tenemos, por ejemplo, grandes iniciados que han vivido entre nosotros en cuerpo de mujer, como Madame Blavatsky, Alice Bailey, Madame Besant, etcétera, etcétera, o Madame Curie en el terreno de la ciencia. No hay un impedimento. Solamente existe una serie de energías por las cuales no puede penetrar todavía el cuerpo de mujer, no por evolución, sino porque tiene unas características definidas que impiden su acceso, porque en la evolución de la quinta iniciación debe realizarse en cuerpo de hombre debido a que por primera vez es fuerza cósmica la que se transmite a través del hierofante. Y un cuerpo de mujer saldría seguramente destrozado en la quinta iniciación. No me refiero ni a la primera
segunda, tercera, cuarta. Me refiero a aquella iniciación dentro de la cual el ser humano penetra en el quinto reino con toda la autonomía que presta su propia evolución. No tiene nada que ver la evolución con el cuerpo, sino que el alma, por evolucionada que sea, ha de pasar necesariamente por cuerpos de hombre o de mujer, hasta constituir una experiencia que lo llevará a aquello que no tiene sexo, que es el andrógino. El andrógino siempre será el ser que ha recibido la quinta iniciación. En lo demás siempre existe una especie de duda, incertidumbre acerca del misterio de las iniciaciones y acerca de por qué no se puede penetrar en la quinta iniciación con un cuerpo femenino. Pero esto no tiene nada que ver, pues el alma sabe por qué eligen un cuerpo femenino, singularmente cuando tiene esta gratificación espiritual de conciencia, porque es fácil a una gran iniciada como Madame Blavatsky renacer en cuerpo de hombre y recibir automáticamente la quinta iniciación, la iniciación de hombre perfecto, o ser perfecto. Por favor, ¿puede usted hablarnos de las devas? Sí, se puede hablar de los devas. Y siempre estoy pidiendo al público que acepte mis palabras como una hipótesis donde apoyar el pensamiento. ¿Han ustedes pensado una vez por qué se transmite el sonido? ¿Por qué ustedes me están escuchando ahora? Porque existe una cualidad que nos rodea, o sustancia que nos rodea, que llamamos el éter. El éter transmite todos los sonidos, todos los colores, todas las formas geométricas, todos los arquetipos. Y eso está flotando ahí, no lo vemos. ¿Por qué un pensamiento se transforma en acción? Porque existe una potencia constructora que modifica el pensamiento y lo hace objetivo. El paso que va de lo subjetivo mental al objetivo material siempre es un camino que no recorre el hombre, sino que recorren los devas. Los devas son los ángeles de la tradición, asignándoles una función científica, más que mística y religiosa. En la religión se nos habla de los ángeles solo en un sentido muy místico, y siempre de acuerdo con una religión determinada. Y sin embargo, ¿cuánta vida hay en la naturaleza que está siendo programada, construida y realizada por los ángeles? El misterio del nacimiento de un árbol, la semilla enterrada en el suelo. ¿Quién hace fructificar la semilla? Y la tierra, ¿de qué está constituida? De átomos. Y cada átomo tiene vida. Asígnenle ustedes una conciencia al átomo y verán lo que es un deva. Pues hay una vida dentro del átomo, una vida dentro de la molécula, una vida dentro de todo cuanto nos rodea, incluido el éter por el cual respiramos. Todo esto hay que tener en cuenta preguntándose, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estas cosas? Pasamos indiferentes al nacimiento de una pequeña flor, ¿verdad? ¿Por qué el espacio está lleno de estas radiantes esferas? ¿Y por qué podemos verlas? Sino porque existe un fluido que es etérico, que nos permite percibir, que nos permite oír la gran sinfonía de las esferas. Como digo, no se trata de algo místico, sino de algo científico, de algo que tendremos que estudiar porque constituye parte de estos grandes acontecimientos a los cuales hacía referencia. ¿Cómo se manifiesta la magia? Si no es a través de la fuerza de estas grandes potencias de la naturaleza, que llamamos ángeles o devas. Hay que darse cuenta cómo se produce la concepción entre hombre y mujer si no hay un elemento que coordina, que transmite fuerza y que dentro del ser materno está trabajando, aparte de la voluntad de la madre o aparte de la voluntad del hombre cuando realiza las funciones de la respiración, de la digestión, de la circulación de la sangre, de la expresión nerviosa. ¿Y qué es el deseo? Podemos controlar el deseo. Es el cuerpo. Podemos controlar el cuerpo. Y la mente, podemos controlar la mente,
¿Por qué no suponer que la mente es una entidad aparte de nosotros? Una entidad técnica o angélica que con el tiempo tendremos que controlar si queremos hacer posible las palabras de Sócrates: hombre, conócete a ti mismo. ¿Qué es y qué significación tiene para la humanidad, el futuro de la humanidad, la magia organizada del planeta? Miren ustedes, ¿cómo podemos conceptuar la magia si no hay un elemento que existe entre el mago y su creación mágica? Si el mago no tiene autoridad sobre las fuerzas ocultas de la naturaleza, no podrá producir ninguna magia organizada, ni podrá organizar magia de ningún tipo. Cuando pensamos, estamos creando magia. Cuando sentimos, estamos creando magia. Siempre somos creadores de magia. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. La magia de este ambiente social, por ejemplo, la magia de las costumbres, la magia social, el ambiente que nos rodea, ¿quién la ha producido? Solamente el ser humano. Tras aquella gran máxima que es la energía, sigue el pensamiento. Y esto proviene de la más lejana antigüedad, cuando los grandes iniciados pronunciaron esta palabra, que la energía siga el pensamiento, quería decir, el hombre piensa y el ángel construye. El hombre piensa y al pensar crea unas modificaciones eléctricas en el ambiente que son recogidas por los demás, creando formas y colores. Si la persona tuviese clarividencia solo en los niveles etéricos, sería consciente de una maravilla. La maravilla de ver cómo una palabra se transforma en una flor, un color definido, una forma geométrica. Cuando existe una acumulación de pensamientos buenos, tenemos un buen ambiente. O de deseos buenos, tenemos un buen ambiente social, psíquico. Cuando la gente piensa mal, tendrá malos ambientes. Y un país se caracteriza por el buen ambiente o mal ambiente que han creado sus ciudadanos. Todos estamos entonces llamados a modificar el ambiente, modificando nuestra voluntad, modificando nuestro pensamiento, modificando nuestras actitudes. Esta es la gran realidad de la magia organizada. ¿Podemos organizarnos mágicamente hablando? ¿Podemos controlar el pensamiento? ¿Podemos controlar nuestras emociones? ¿Podemos controlar el cuerpo físico? Solo por el control de estos tres cuerpos seremos conscientes de aquellos niveles ocultos donde se gesta la magia organizada. ¿Cuáles serán las bases de la educación correcta para la nueva era? Aquí estamos ya enfrentando un problema de nuestro tiempo, el problema de la educación. ¿Qué hay que entender por el problema de la educación? Hay que entender simplemente que las normas, los códigos vigentes acerca de la educación se están basando en arquetipos pasados que fueron gastados por el uso y que ya no sirven para nuestra época, marcada, como decía anteriormente, por grandes acontecimientos cíclicos. Todavía la educación se basa en el poder de la memoria por encima del poder de la inteligencia. Y naturalmente, no podemos convertir a un niño en un depósito de ideas o de conocimientos, dejando al descubierto o al vacío aquella fuerza tremenda que es su propio yo. El yo del niño es lo primero que debe ser educado, no llenando su mente de conocimientos, en el buen sentido de que su mente es muy distinta de su propio yo. La mente del niño viene condicionada por la educación, en tanto que el niño, por su propia ética, vive siempre en valores absolutos. Es una página en blanco. Una página en blanco que hay que saber escribir con mucha delicadeza y mucha ternura, tanto por el educador como por sus padres principalmente. Si el niño tiene buenos ambientes, tendrá una buena educación, tendrá buenos ángeles, podríamos decir,
hablando muy científicamente. Es decir, que todo viene como una programación sistemática de verdades que en el pasado fueron consideradas como inapelables, pero que en el presente constituyen algo que debe ser renovado. Por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que han sido construidas las computadoras? Una computadora tiene el poder de absorber todos los recuerdos, todos los conocimientos, todo aquello que constituye precisamente la técnica de la enseñanza actual. Desde el momento que un niño es tecnificado, sofisticado, a través de la mente, a través de los recuerdos, a través de los conocimientos, automáticamente, se crea una barrera entre él y su propio yo. Es decir, se ha creado un yo desfigurado que no es el niño, sino que es el conocimiento que le están impartiendo a través de la memoria. Bien, ¿por qué no suponer que en el futuro, formando parte de los grandes acontecimientos cíclicos, no vendrá un momento en que el niño pueda descansar, que puede dejar de un lado los residuos memoriales del conocimiento que pueden ser absorbidos tocando un botón en la computadora y poner al niño a disposición y aprender quién es él, cuál es su verdadero yo, cuál es su estructura física, mental y emocional y cómo puede ponerse en contacto con la naturaleza cósmica. Esta es la base de la educación de la nueva era. Y esto naturalmente exigirá de nosotros una gran atención, pues todos formamos parte de este gran proceso educativo que no es perfecto todavía en sus implicaciones. En la medida en que nos demos cuenta de esta situación, los maestros, educadores, todos aquellos en quienes descansa la misión de educar, deberán ser muy responsables. Es una verdadera obra de la naturaleza que deberán aceptar como un desafío su propia conciencia. Para llegar a comprender con más claridad todo esto que usted nos dice, el ser humano debe comenzar por conocerse a sí mismo. ¿Cómo hacer para lograrlo? ¿Existe alguna metodología especial? ¿Qué camino hay que seguir? Ya estamos con el conocimiento de sí mismo. ¿Qué es exactamente el conocimiento de sí mismo? ¿Qué conocemos de nuestro yo? Nuestro yo tiene un pasado, un presente y, lógicamente, un futuro. Entonces, ¿cómo coordinar el pasado, el presente y el futuro? O sea, ¿cómo determinar quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes seremos en el futuro? En realidad, cuando se está tratando de profundizar en el corazón del hombre, hay que exigir radical y profundamente esta triple pregunta. ¿De dónde provengo? Del pasado, naturalmente. ¿Quién soy? Aquí en el presente debo demostrarlo. ¿Quién seré o a dónde voy? Esto pertenece al futuro. Y como futuro no puede suceder sin haber un presente, es en el presente en donde se está librando la gran batalla del conocimiento del yo. Un yo que se manifiesta de una triple forma. Una forma mental mediante el pensamiento organizado. Una forma astral mediante el deseo, la emoción y el sentimiento. Y un cuerpo mediante el cual, mediante su estructura armoniosa, podemos revelar aquello que pensamos y aquello que sentimos o deseamos. Ahora bien, ¿conocemos perfectamente esta triple estructura? ¿O podemos conceptuar que esta triple estructura son tres entidades de conciencia que desconocemos? Y en todo caso, ¿cómo se han creado estas estructuras? La estructura se crea por la necesidad, por el hábito y la costumbre. Tenemos un cuerpo físico que obedece al pasado mediante sus códigos genéticos. Tenemos también el cuerpo astral que también pertenece a un código genético definido. Y tenemos la mente organizada del hombre
que también pertenece a un código genético. Entonces desconocemos dos códigos genéticos, el astral y el mental, y a través de la biología o de la medicina conocemos una parte del código genético físico, en sus efectos sustanciales, aunque no en su causa, porque su causa siempre es la entidad. Hemos hablado de ángeles. ¿Por qué hemos hablado de ángeles con relación a los tres cuerpos? Porque precisamente en virtud de que la energía sigue al pensamiento, considerado el ángel como energía y al hombre como pensamiento inicial, a través de esta magia universal del pensamiento hemos creado tres cuerpos, en virtud de los cuales estos cuerpos vibran en respuesta sintónica a nuestra verdadera evolución o estado de conciencia actual. Así, para conocernos profundamente, debemos conocer todas y cada una de las reacciones de nuestro propio yo, a través de la mente, a través del cuerpo de deseo y a través del cuerpo físico, tratando de modificar sensiblemente las tendencias inferiores. A medida que estas tendencias son sutilizadas, surge impetuosamente algo que desconocemos, el verdadero yo, el yo que piensa a través de la mente, el yo que siente a través del deseo y el sentimiento, y el yo que actúa y habla a través del cuerpo físico. Pero él es capaz de ver cómo piensa, luego no es el pensamiento. Puede darse cuenta que desea y que siente, luego él no es aquello, porque él es aparte de todo esto. Y él puede estar muy ausente de su cuerpo físico, trabaja para él, es un instrumento. Bien, el conocimiento primario del yo es reconocer que la mente, la emoción y el cuerpo no son el yo. Una vez esto se ha hecho conciencia, surge el yo triunfante. Entonces se abre el camino que conduce al quinto reino de la naturaleza. ¿Es importante en esta era el Kundalini Yoga o el Mindfulness? Yo no aconsejo nunca que se practique algún yoga para despertar del fuego del Kundalini, porque la experiencia me ha demostrado que es absolutamente peligroso. Y la persona que está buscando alguna disciplina, algún sistema de yoga para desarrollar Kundalini, piense que está tratando con una de las fuerzas más prodigiosas de la naturaleza. Una vez el fuego de Kundalini ha sido despertado sin que el individuo tenga la suficiente evolución, automáticamente corre el peligro de deshacer, de destruir su cuerpo físico, de destruir aquello que con tanto amor han construido los ángeles a los cuales hacíamos referencia. Es decir, no se trabaja nunca con el fuego, porque el fuego quema. Y el hombre, en ciertos aspectos, es un niño que está tratando el fuego con una indiferencia total o con una falta de conciencia. Todo sistema de yoga para despertar el fuego de Kundalini es falso y no está de acuerdo con las leyes de la gran fraternidad, porque constituye un peligro para el hombre. ¿Qué podría decirnos acerca de las modificaciones planetarias que se esperan? Hay acontecimientos próximos. ¿Cuáles serán sus características físicas, sociales y espirituales? Todo depende de nosotros. Todo depende del conocimiento que tenga el hombre de sí mismo y del conocimiento que tenga el individuo de considerarse productor de todo cuanto existe en su ambiente social, con todos sus problemas y sus dificultades. ¿Cómo voy a programar para el futuro un estado de paz, de concordia o de fraternidad si actualmente no tenemos en nuestro corazón esta fuerza tremenda que da la libertad, que nos libera de las costumbres, que nos aísla de los hábitos, que nos hace criadores? ¿Cómo podemos programar el futuro si todavía en el presente tenemos dificultades? Primero, cada cual debe considerarse muy honradamente
como un ser que está evolucionando y que se halla actualmente en una fase muy crítica. El darse en esta fase tan sumamente crítica ha de hacerle muy comprensivo y responsable, sabiendo que él es la causa de la sociedad, porque una sociedad siempre es la unificación o el conjunto de muchos seres humanos. Si los seres humanos están coordinados integralmente, si han sabido controlar sus tendencias, si realmente sienten deseos de paz y libertad, entonces se producirá un milagro de orden en este siglo de caos. No vamos a programar nada para el futuro. Es el presente inmediato el que me preocupa y el que tendría que preocupar a todas las personas. Porque aquí en el presente, que es el recipiente del pasado, se está creando la gloria del futuro. Interesa, pues, crear la gloria del futuro en el presente, llevar el futuro al presente y hacer que el presente, que es la antesala del pasado, constituya la fuerza mística de la propia evolución humana. ¿A qué se le llama reencarnación? ¿Cómo? ¿A qué se le llama reencarnación? ¿Es un ciclo que tiene un comienzo y un fin? ¿Es el llamado ciclo de la serpiente? ¿Cómo es el proceso? Bueno, el universo es una serpiente que se muerde la cola, porque tiene un principio y un fin. Es decir, que todo círculo de manifestación tiene un nacimiento y tiene una muerte. Lo mismo si es un átomo, que si es un ser humano, que si es el propio Señor del universo. Porque todos somos hechos a imagen y semejanza del Creador. Entonces sabemos que existen universos en proceso de desintegración. Entonces es porque se ha producido la muerte, la extinción física de aquel universo. No hablamos de la desintegración del yo que produjo el universo, como tampoco decimos que ha desaparecido el yo que produjo por inducción magnética el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Se trata de un sistema escalonado de verdades cósmicas que tendremos que ir asimilando por ley de analogía. Es decir, que ahora estamos en una situación de poder comprender esto en virtud de las grandes fuerzas cósmicas que se están derramando sobre la Tierra en virtud de estos grandes acontecimientos cósmicos. Ustedes aquí no ven nada quizá, pero si tuviesen ustedes una visión de águila, como tienen los grandes adeptos de la gran fraternidad, verían cómo se está produciendo en todas partes del mundo una gran afluencia de energías que tienen por objetivo canalizar esta tremenda fuerza del gran triángulo cósmico y producir una nueva sociedad, un nuevo orden, llenar de paz y plenitud el espíritu del hombre. ¿A través de qué sustancia se expresan los ángeles solares y si ellos se expresan a través de jerarquías? El ángel solar es una jerarquía, naturalmente. Una energía que tiene la misión de purificar el corazón del hombre. No sé hasta qué punto la idea del ángel solar será convenientemente asimilada si no existe una preparación esotérica muy profunda. ¿Qué podemos decir del ángel solar? Es como podríamos decir, ¿qué podemos decir de la perfección del hombre? La perfección del hombre, como el ángel solar que la representa, es todavía una hipótesis mental dentro de nuestra mente. No es una experiencia, no es una realidad, porque ustedes, cuando están progresando por la línea de la evolución,
¿qué es lo que están tratando exactamente de hacer? Sin que se den cuenta, es establecer un contacto consciente con esta entidad esotéricamente reconocida como ángel solar o como el yo superior o yo espiritual del hombre. Esto naturalmente constituye lo más avanzado que podríamos definir en términos meditativos, o sea, el contacto de nuestro yo envuelto dentro de las dificultades del triple vehículo mental, emocional y físico, para establecer un contacto con aquella entidad de la cual no sabemos prácticamente nada. Es decir, es tratar de hurgarte en el vacío, o de decirles que el ángel solar es la vida superior de todos nosotros. Es aquello que nosotros invocamos en cualquier momento de duda, confusión o sufrimiento. Y la respuesta del ángel solar siempre será en orden a la demanda, a la invocación. Pues ellos son siempre los frutos de una gran invocación cósmica. Se nos dice que los ángeles solares son perfectos en su esencia, que son adeptos de todos los grados y que alcanzaron su perfección en un universo anterior al presente, a este actual, y que en virtud de esa perfección tienen el poder de dar la comprensión y vida espiritual al ser humano. Entonces, una vez nos hayamos liberado de la triple estructura mental, emocional y física, tendremos la oportunidad, si continuamos progresando, de establecer contacto con esta entidad que es la luz, el amor y el poder de nuestra vida humana. Son modificaciones del sonido según la calidad espiritual de quien los emite. Todos tenemos una voz o una palabra, y esta voz o palabra constituye para nosotros nuestro verbo, nuestra expresión, y como somos magos en potencia, de la calidad de nuestras palabras dependerá la calidad de los ambientes y de las situaciones, ¿verdad? Pues bien, todo este poder está regulado por ciertas misteriosas leyes del sonido. Cuando en los anales cíclicos del pasado, cuando en lo profundo de las grandes religiones vemos que el sonido es la fuerza máxima de la creación, quizás nos sintamos un poco desalentados porque poco conocemos de las leyes del sonido. En la Biblia, por ejemplo, se dice: Dios creó el mundo y lo hizo según el hágase la luz. Una triple palabra o un triple sonido. Pero en los escritos de demás religiones siempre se dice algo parecido. Por ejemplo, en el hinduismo práctico sentimos siempre en los Puranas de Vishnu esta gran palabra. Navegando por el océano infinito, el gran Shiva pronunció la gran palabra y automáticamente se llenó de vida el universo. Esto dicho por dos entidades religiosas tan distantes la una de la otra. También tenemos en los Vedas esta gran máxima. Al principiar el canto se inició las esferas de movimiento, o se iniciaron las esferas de movimiento. El canto era producido por el gran cisne cósmico, que revoloteaba por los mares del espacio. Pero hablaba de un canto que es una voz, un canto que es un mantra, igual al Aum de los hinduistas, igual al hágase la luz de la religión cristiana. Siempre es el sonido que trae como relación sintónica el poder mágico de crear las cosas organizadas, ya sea un universo, un planeta, un ser humano o un simple átomo. ¿Qué es la meditación? ¿Cómo se aprende a meditar? ¿Hay alguna técnica y es esto fundamental para la vida del ser humano? ¿Qué entendemos por meditación? Buscar dentro de nosotros un retiro de paz, aislándonos unos breves momentos del tiempo de cada día para buscar a Dios
a establecer contacto entre el yo inferior con el yo superior. Esto es la meditación. Es decir, si nos aislamos a meditar unos momentos durante el día y durante el día no meditamos, ¿qué sucederá? Sucederá que nuestra vida tendrá un gran vacío. Solo tendrá un pequeño momento de plenitud que será cuando estamos meditando. Pero, ¿qué sucederá cuando la meditación sea continuada? Que estemos meditando constantemente. Y ustedes preguntan, ¿cómo puedo yo meditar constantemente? Lo he dicho anteriormente, siendo consciente constantemente de todo cuanto hacemos, de todo cuanto decimos, de todo cuanto estamos hablando. Es decir, estar atentos. La meditación es estar atentos. Atentos a todo cuanto sucede dentro y fuera de nosotros. No es un momento aislado del tiempo para encontrar un camino de salvación o de redención. Es todo el día, toda la noche, todo el año, toda nuestra vida, atentos a los acontecimientos. Si no, ¿cómo se dentro de nuestra pequeña vida humana, de la gran participación cósmica? No interesa aislarnos un momento para meditar. Hay que estar meditando constantemente, a través de la atención, a través de la conciencia. Y ustedes que son magos en potencia, una vez estén atentos a cualquier fluido de los acontecimientos, tendrán un poder que los elevará por encima de sí mismos. Pues la atención es la forma más elevada de meditación. Es la conciencia meditativa, es decir, la meditación sin intermitencias. ¿Cuál es el compromiso del hombre y de la humanidad en esta era de Acuario? Es cumplir su Dharma en forma inteligente, no simplemente de acuerdo con los códigos morales y de justicia imperantes, sino porque habrá comprendido la ley única que es igual para todos, esta ley de unidad, esta ley de fraternidad que tiene que producir el hombre nuevo. Hay que estar muy atentos también a esta palabra santa de fraternidad, porque es algo que nosotros todavía no hemos practicado. Constituye, al igual que el amor, la justicia, la paz y la plenitud cósmica, solamente un grupo de palabras. Pero vivir no es utilizar un grupo de palabras, no es utilizar un grupo de virtudes, sino es convertirse en la propia virtud, convertirse en la propia palabra, es decir, convertirse en el propio verbo de revelación. ¿Puede hablarnos en profundidad de la vasta significación de la actual o pronta venida de Cristo? No puedo hablar en profundidad, porque, como ustedes verán, hay muchas preguntas. Solamente tendré que decirles que cada religión está esperando al Dios, al instructor que la vivifica. Por lo tanto, no se trata solamente de la venida de Cristo. Yo referiría esto a todos los que están esperando dentro de su corazón la paz inmortal. ¿Por qué separar a Cristo de nuestro corazón y decir vendrá dentro de 100 años, dentro de 4 años al final del siglo? ¿No es mejor esperar dentro del corazón? Y de aquí empezar una nueva visión de la vida y una nueva vivencia dentro del orden social vigente. Hay que ser consecuentes. ¿De qué sirve hablar de la era de Acuario si la era de Acuario todavía no está establecida en nuestro corazón? ¿Qué sucedió en Galilea con Cristo? Lo crucificaron, ¿verdad? Bien, esto demuestra no el fracaso de Cristo, sino el fracaso de la humanidad que todavía no lo había recibido dentro de su corazón. Entonces, ¿por qué hablar de su venida? Busquémoslo dentro. Y cuando lo tengamos dentro, Él vendrá y Él aparecerá. No habrá problemas ni dificultades para su retorno. Porque actualmente existe esta gran eclosión de voluntades diversas que se oponen, aunque estén hablando de Cristo, a su venida.
porque no se comportan correctamente de acuerdo con la ley de justicia que Él nos enseñó. ¿Es esta la última era de la humanidad? ¿Y por qué? Si son preguntas similares, por favor, busquemos preguntas que sean distintas, porque tenemos que repetir términos. ¿Esta sociedad argentina es mala y materialista? Esto serán los argentinos, mejor que yo. Pero algo sí que hay, de acuerdo con los sucesos que están prodigándose en el mundo y que atañen muy específicamente al gran país argentino. Y es esta respuesta masiva que he encontrado en Buenos Aires, en Rosario, en Corrientes, en muchas partes de este país, para escuchar a un señor que viene a decir cosas aparentemente sin significado, y sin embargo están atentos, expectantes, tratando de captar el significado, tratando de ayudarme con su silencio expectante. Esto para mí es tan significativo que puedo decirles ya que ustedes han creado el nuevo orden social en Argentina. Son ustedes, porque el pueblo es el que crea los gobiernos. Lo hará de una manera muy consciente o muy inconsciente, pero lo está haciendo constantemente. No se puede tener democracia en un país si no existe libertad en el corazón del pueblo. Esto ya por anticipado. Y esto, si la persona es honesta, tendrá que reconocerlo. De todo cuanto hemos dicho hasta acá, de que el ser humano es responsable de su ambiente, no solamente de su ambiente familiar, de su ambiente profesional o de su ambiente social más inmediato, sino de todo el país dentro del cual vive inmerso. Y más aún, fuera de este país a los demás países, pues saben ustedes que la libertad es un estado de conciencia tan poderoso y mediante la opinión pública puede construir o destruir la voluntad, todo cuanto se ponga al libre ejercicio de esta libertad innata. Y esto que me preguntaba, por ejemplo, una locutora en Rosario, ¿qué es para usted la democracia? Y le dije sencillamente, la aplicación de la libertad en el corazón del pueblo. Nada tiene que ver el gobierno, es el pueblo que ha trabajado, que ha sufrido y que ahora está establecido en esta senda. Y ustedes son precisamente los responsables de lo que está ocurriendo en este gran país, un país a quien amo profundamente. Pasado, ¿existe el futuro? Lo hemos dicho anteriormente. La cábala es la matemática universal. ¿Cómo es el mito de Adán y Eva? Pues sencillamente la dualidad, dos. El espíritu y la materia. En este momento, el espíritu es Adán, la materia es Eva. Todo cuanto esté en torno a esas figuras históricas se presta a todas las especulaciones, porque la dualidad está en todas partes. La dualidad en el hombre y la mujer, en el polo positivo y negativo de la luz, en todo cuanto existe en la mente del hombre como discernimiento, para elegir entre las situaciones, siempre es el poder de la dualidad. Todo cuanto existe como un sistema de expresión bíblica de esas verdades, o expresión de otras creencias acerca de nuestra ascendencia mística, podríamos decir que el significado de las razas, de las eras, de las costumbres, de la propia civilización y cultura, es siempre el entrejuego del espíritu y la materia, que da como resultado siempre la luz, la revelación, o sea, la conciencia del hombre. El Padre, la Madre y el Hijo siempre serán el fundamento de toda posible redención humana. Pero en los pasajes místicos hay que adaptarlos siempre a la más pura de las lógicas. El espíritu divino es masculino en este caso y el espíritu de la naturaleza es femenino. Y siempre existe
el espíritu masculino engendrando a través del femenino, a través de Adán y Eva, se construye el universo. Todo el universo de las formas existentes. ¿Qué comprobación hay de otra vida? ¿Cómo? ¿Qué comprobación hay de otra vida? Nunca lo he averiguado ni me interesa fundamentalmente. Porque estoy tan interesado en los problemas del presente que no tengo tiempo de pensar en el futuro. Y hay una preocupación de las personas por el futuro. ¿Y saben por qué? Porque en el fondo hay un terrible miedo a la muerte. Y de este terrible miedo a la muerte han surgido casi todas las religiones, ofreciendo el premio al final o el castigo, dependiendo de los actos. Es decir, que ha perdido el individuo dentro de una estructura de tal tipo toda posibilidad de crear, toda posibilidad de adquirir inteligencia, toda posibilidad de adquirir comprensión. Bien, esto es lo que hay que tratar de mirar. Todo está dentro de nosotros. La fuerza de las costumbres, la fuerza de la ética y de la moral no tienen significado si el corazón del hombre está cerrado. Entonces hay que abrir el corazón. Este corazón es precisamente la puerta por donde se penetra en el quinto reino. Hay que mantenerlo siempre puro e inmaculado, mediante el libre ejercicio del discernimiento, la elección entre el bien y el mal, y efectuar siempre buenas elecciones. Elecciones no políticas, naturalmente, elecciones del Dios superior. ¿Existe actualmente alguna manifestación divina en la tierra diferente del hombre y de la naturaleza? No he podido comprobarlo. Solamente suelo hablar de mis experiencias. Por lo tanto, esta pregunta no puedo contestarla adecuadamente. El día que tenga noción de una vida más allá de lo que estoy diciendo, lo aceptaré nuevamente. Pero puedo decirles honradamente que he tenido contactos con personalidades ilustres del mundo espiritual y que, por lo tanto, estas grandes entidades espirituales no constituyen un misterio para mí. Por lo demás, ya no tengo nada que hacer con las otras cosas o con las otras ideas relativas a otras entidades. A mí existe una gran fraternidad constituida por personas que pasaron la vida humana y que ahora constituyen la vida divina, el quinto reino de la naturaleza. Por lo tanto, estoy hablándoles siempre de un vínculo existente entre nosotros como proyección divina con el propio Dios, sea cual sea el lugar, el ambiente, el plano nivel donde Dios se manifieste. Si este Dios se manifiesta a través de la gran fraternidad, yo puedo decirles honradamente que existe esa gran fraternidad, pues tengo relaciones con ella. Esto es lo que puedo decirlos, de lo demás no puedo. ¿Qué significado o misión tiene la Gran Pirámide en la nueva era? Porque además en Marte hay 3 pirámides y una esfinge. ¿Se conoce qué función cumplen todas estas cosas en el sistema total? Puedo decirles que yo no sé nada de Marte. Siempre estoy en la Tierra, pisando muy bien en la Tierra. Pues, evidentemente, si una persona tiene que llevar un mensaje, no puede afianzar este mensaje en algo fuera del planeta. Debo hacer responsable al hombre de su destino. Esta es mi misión. Por lo tanto, la misión de la Gran Pirámide puede ser muy positiva si tenemos elementos de juicio esotérico y conocemos algo la geometría esotérica y la cábala. Pero no tiene actualmente ningún significado si no existe de antemano una evolución técnica del espíritu del hombre para comprender lo que significa verdaderamente algo que antaño era un secreto iniciático y continúa siéndolo. La progresión de las medidas áuricas o medidas solares mediante los cuales se crean las pirámides. Más allá no puedo deciros porque nos alargaremos mucho. ¿Puede el arte y los artistas servir a los maestros y a ayudar a la evolución humana? Más poco. ¿Puede el arte y los artistas servir a los maestros y ayudar a la evolución humana? Oh, naturalmente.
si los artistas son verdaderos artistas y cumplen realmente lo que es el arte creador. Y yo, francamente, y soy muy honesto al afirmar esto, no veo todavía en el mundo una obra artística que pueda asemejarse a gran distancia de lo que fue el Renacimiento. ¿Qué entienden ustedes por arte? Por arte siempre es la expresión del espíritu de belleza de la humanidad. Si falla el espíritu de belleza, no podemos hablar de arte. Y si el artista no cumple las leyes del arte, nunca será un artista. ¿Y saben ustedes cómo es cuando se cumple el arte creador? Se cumple precisamente cuando ha comprendido la verdad que está más allá de su tipo de estructura. Y ningún artista podrá crear una obra de arte si no está plenamente integrado mental, emocional y físicamente. Porque entonces lo que hará será una expresión de su propia modificación mental o emocional. No será arte, será su proyección artística, simplemente. Es decir, podrá ser un gran técnico, pero si falla la intuición o la inspiración, nunca producirá una obra de arte. Es decir, el artista debe ser responsable de su creación. Y ustedes verán, si analizan el panorama artístico actual, que no hay obras de arte. Lo cual significa que no hay artistas. Porque el artista no ha de sujetarse simplemente a una técnica nueva dentro de un mundo nuevo, como dicen, sino afirmar sus pies en la belleza de lo clásico que perdieron, porque naturalmente no expresa el espíritu, sino las dificultades que se expresan a través de su estructura, pues es su tipo de estructura mental, emocional y física. Los grandes maestros del Renacimiento fueron iniciados y ellos conocían las medidas áureas a las cuales hacía referencia. Más allá de esto, actualmente no existe creación artística. Se espera resurgir en el director de los grandes acontecimientos. Ahora solamente existen firmas cotizadas de artistas, no obras de arte. Dense cuenta de esta verdad. Fíjense no en el nombre, en la forma, en el paroxismo de colores o modificaciones geométricas, y vean que era el arte. No, el arte no existe. El arte se ha ido extinguiendo y hay que recuperarlo a toda costa. Y es a los jóvenes artistas a quienes les compete la gloria del arte creador, que supera incluso la gloria del propio Renacimiento. Dos preguntas nada más. ¿En qué consiste la medicina de la nueva era y las nuevas artes de curar? ¿Actualmente se están aplicando? La medicina actual, como ustedes saben, todavía al final del siglo XX no ha logrado curar enfermedades tan potentemente activas como el cáncer, la diabetes y otras enfermedades. ¿Por qué? Porque la ciencia trabaja en un mundo tridimensional y las enfermedades se gestan en una cuarta dimensión del espacio. Es decir, se especula o se trabaja especulativamente sobre la extinción o curación de los efectos. Pero la causa persiste siempre. ¿Por qué? Porque la causa de las enfermedades no son las bacterias, ni los virus, ni los microbios que tenemos en el cuerpo y que se ponen en evolución, en incandescencia, sino en ciertas entidades llamadas el cáncer, llamadas la diabetes, cualquier forma de enfermedad, es una forma psíquica, un egregor que hemos creado en virtud de la magia organizada en los niveles que nos separan del mundo oculto. Y entonces, si ustedes tuviesen, como tienen otras personas, por ejemplo, la facultad de ver el mundo psíquico, verían que la enfermedad cáncer es una entidad prodigiosa cuyos tentáculos van penetrando a través del cuerpo etérico, o de la aura etérica del planeta, dentro del cuerpo etérico de las personas, hasta penetrar el cuerpo físico. En realidad son tentáculos, y todos estamos sujetos a esos tentáculos, a menos
que nos liberemos a través de una vida fácil, sencilla, sin complicaciones, una vida espiritual lo más razonada que sea posible. Pues si tenemos una enfermedad física y la queremos solucionar solo en el plano físico, tendremos dificultades. Y esto va para todos los médicos honrados en su profesión. Tendrán que buscar la fuerza de la causa en los niveles psíquicos, donde nuestros pensamientos y emociones han creado esta entidad, que no es de ahora, que viene segregada desde el principio de los tiempos. Todos los tiempos han tenido cáncer, diabetes, progresión de enfermedades cardiovasculares, nerviosas, de todos tipos. No es de ahora la enfermedad. Luego, no vayamos a buscar sus causas aquí y ahora, sino a través de todo el tiempo. Y en el tiempo hemos creado esta gran fuerza que llamamos enfermedad. Entonces, ¿cómo va a trabajar la ciencia? En la extinción de las enfermedades se está mirando solamente los efectos de las enfermedades, sin atreverse a penetrar en sus causas. Afortunadamente, existen en el mundo médicos ilustres que están trabajando ya en los niveles etéricos, tratando de penetrar en este mundo maravilloso psíquico, donde hay tantas cosas bellas y tantas cosas como son las enfermedades, que son realmente malas. Es decir, es un cambio total de las características, un cambio total de la investigación médica en torno a enfermedades. En el futuro, el médico tendrá clarividencia y podrá ver la causa de la enfermedad, no simplemente el efecto. Cuando el efecto llega al cuerpo es porque la causa ha penetrado, guía el cuerpo etérico dentro de cualquier órgano. Tendrán que trabajar los médicos o los esotéricos, los grupos de curación, creando un aura de salud alrededor de la persona, no aplicando solamente remedios. Los remedios pueden existir, ¿verdad? Aliviarán, pero no curarán. Al menos mientras el tiempo en que está sujeta a revisión esotérica, que el enfermo no sufra. Esto es lo que hay que buscar simplemente, de momento. ¿Cuál es el sentido de la vida para un discapacitado mental? ¿Puede éste descubrir su yo? ¿Puede acaso un gran músico efectuar una gran emisión de música por un instrumento imperfecto? Si el instrumento es imperfecto, como es el caso de las personas deficitarias en el mundo mental o emocional, que les conduce inexorablemente a un estado caótico de su propia vida física. La conciencia de una persona incapacitada no puede medirse en el plano físico, sino que está viviendo en otra dimensión. El karma no está en el plano físico precisamente, sino en el plano psíquico, en el plano de las emociones, donde está una directa intervención o una corriente de energía que está llevando este yo a unirse con este yo único que no puede manifestar a través del cerebro, porque el cerebro es deficitario. Es decir, comprendo la situación angustiosa, no solo de las personas psíquicamente que están dispuestas en este mal, porque no tienen un cuerpo físico de acuerdo con su propia vibración, sino por aquellas personas que están a su lado, que tienen el dharma, verdaderamente dharma social, de llevarlo adelante como una progresión de amor hacia este ser indefenso. Es así, podríamos hablar de un triple karma y de un triple dharma. El karma de la persona que sufre porque no puede manifestarse su yo, y las personas que están a su lado, que deben estar constantemente pendientes de esta persona y que constituye un motivo de sufrimiento constante. Y hay dos preguntas un poco particulares. Solamente dos, porque es muy tarde y hace mucho calor. Las personas seguramente que están ya poco fatigadas. Dice, de nuevo nos hable el guardián del umbral. Supongo que les parecerá un poco romántico, o quizá un poco
difícil de comprender esta idea, o esta pregunta que acabo de formularme acerca del guardián del umbral. ¿Qué es exactamente el guardián del umbral? Les voy a hablar en términos muy esotéricos, por lo cual tendré que decirles que tendrán que utilizar esas palabras simplemente como una hipótesis para sus propias deducciones. En el hombre existe, como ustedes verán, el bien y el mal. De acuerdo con lo que hemos dicho anteriormente, se forma en nuestra aura magnética dos campos de fuerza distintas. Si obramos bien, si hablamos bien y sentimos bien, se forma un aura positiva o un grupo determinado de energía en cierto lugar de nuestra aura etérica. Si obramos incorrectamente, si pensamos incorrectamente, si incorrectamente sentimos y hablamos quizá de forma incorrecta bien, se nos forma otro núcleo de energía de capacidad similar o superior o menos negativa. Entonces, tenemos que el bien y el mal no son entidades fuera de nosotros, que somos nosotros mismos, y que la idea de diablo y de ángel somos nosotros, porque nosotros, en virtud de la magia organizada a la cual hacemos referencia, los hemos ido creando a través del tiempo. Pues bien, esta fuerza negativa, en lenguaje esotérico, se le llama el guardián del umbral. Y la fuerza positiva se le llama el ángel de la presencia. Y el alma tiene que estar siempre eligiendo, o bien, entre el guardián del umbral o entre el ángel de la presencia, entre el ángel del diablo. Y entonces siempre será el ser humano a quien Dios concedió libre albedrío, aquella capacidad de elección entre el bien y el mal. Entonces el karma, el destino, nos corresponde íntegramente a nosotros. Somos los responsables del bien y del mal. Y ahora, algo más esotéricamente. Cuando estamos en proceso de evolución espiritual y vamos a penetrar en el reino, o el quinto reino, o en el reino de los cielos mediante aquello que técnicamente llamamos iniciaciones, en cada una de las iniciaciones tenemos la puerta dorada de la iniciación. Y a ambos lados de la puerta tenemos el guardián del umbral y el ángel de la presencia. Y nosotros enfilamos rápidamente hacia allá. Pero cuando estamos ante la puerta, tendremos que decir por última vez, antes de adquirir la perfección del estado, entre el guardián del umbral y el ángel de la presencia. Si elegimos el guardián del umbral, retrocederemos. La puerta dorada de la iniciación permanecerá cerrada. Pero si cuerdamente elegimos la magia del bien a través del ángel de la presencia, entonces automáticamente se abrirá la puerta de la iniciación y entonces progresivamente penetraremos en el quinto reino, en el reino de Dios. Última pregunta. Por favor, si puede, háblenos de su maestro. No puedo hablar de cosas tan particulares, pero voy a hablar de lo que son los maestros. Un maestro, y con esto voy a terminar muy religiosamente mi disertación, es aquel ser humano que a través de vidas y muertes, a través del sufrimiento y la experiencia, conquistó la última de las iniciaciones llamadas de nuestro planeta. Es decir, que cuando hablamos de los maestros, hablamos de un ser humano que penetró, que eligió correctamente el ángel de la presencia y en virtud de ello penetró en el quinto reino. Entonces se ha convertido en parte del quinto reino, es decir, en parte consciente del reino de Dios. Esto es, en esencia, un maestro de compasión y de sabiduría. Un alma fuerte, un alma abnegada, un alma silenciosa, expectante siempre. Un alma mística, un alma dinámica que venció su triple estado de materia, mental, emocional y física. Y ya no piensa con su mente, porque su mente es la mente de Dios.
Ya no siente en su sentimiento, sino que opera en sí el sentimiento de Dios. Ya no puede actuar más que como reina de Dios cuando habla a los demás, porque Él es el propio verbo de redención.